Muy amados hermanos en el Carmelo, hoy estamos celebrando una efeméride muy especial. Estamos celebrando el inicio de la reforma de Santa Teresa de Jesús en la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, hoy también llamada la Orden de los Carmelitas Descalzos. Pero hay que entrar un poco en historia, un poco también en las circunstancias del momento. Teresa de Jesús, o más conocida como Doña Teresa de Ahumada y Cepeda, nace en Ávila en 1515. Pocos meses antes se había fundado en Ávila el monasterio de la Encarnación, llegadas las monjas de Francia. Pues Teresa de Jesús es una mujer aristócrata de la sociedad avileña que vive también este fenómeno de la contrarreforma, es decir, estaba la reforma protestante por un lado en Inglaterra y Alemania, y está también la reforma de los reyes católicos, Isabel la Católica, Carlos V y Felipe II. Pues Teresa está en este meollo. Ella, cuando entra en la Encarnación, no entra por voluntad propia, sino también por un poco la bohemia y por la imposición de aquella Ávila que estaba diezmada de los jóvenes que se habían ido a América a ganar, ¿no? Ciertamente fama y dinero. Ciertamente Ávila era una ciudad pues abolenga, una ciudad aristócrata que no concibe mujeres solteras ni viudas, sino monjas. Teresa entra dentro de este régimen o esta novedad, pero también se da cuenta de que la vida religiosa como tal está siendo diezmada. No hay la misma rigurosidad. Y ella en la Biblioteca de la Encarnación de Ávila, recordemos que este convento lo fundan monjas de la antigua observancia, malamente llamada Calzadas, encuentra un libro hermoso llamado El libro de la institución de los primeros monjes. En este libro ella ve la forma antigua en que vivían los primeros carmelitas eremitas en Monte Carmelo, en Haifa, en Palestina, en sus celdas, en silencio, en oración, en penitencia, en observancia. Y es lo que quiere ella para este tiempo de su vida. Y ella, como mujer, apasionadamente pide y suplica al Señor una prueba, y el Señor se la da, y le da en este año de 1562 esta apertura del monasterio de San José de Ávila. Ahí empieza el primer monasterio reformado de la Orden de los Carmelitas. Pero en ese momento no hubo separación. Teresa vivió este momento, este tiempo de reformas en su tiempo. En 1320 empieza la reforma de Mantua, en Italia. Los frailes quieren vivir también esta observancia que Teresa deseaba, porque la religión, amados hermanos, está llevada por hombres y mujeres que tienen también debilidades, y con el tiempo lo material nos debilita y hace que la observancia y la alabanza a Dios vaya disminuyendo. Pues bien, también hay la reforma de Le Selve, la reforma de Albi, la reforma de la estricta observancia, etc. Luego la reforma de Teresa de Jesús. En 1595-96, en el capítulo general de Cremona, ya muerta Teresa de Jesús, la orden descalza se divide de la orden de los carmelitas de la antigua observancia. Y es cuando empiezan a haber dos ramas. La rama de los calzados, malamente llamados, porque somos carmelitas de la antigua observancia, o carmelitas a secas, o car, y empieza a existir la Orden de los Carmelitas Descalzos, OCD, Orden de los Carmelitas Descalzos. Este es un ejemplo de aquello. Teresa impuso en sus monasterios la obediencia a los superiores de la jurisdicción, es decir, obispos, provinciales, etc. La diferencia que hoy hay actualmente es mínima, o por decir, es insulsa, porque para los tiempos en que corre, ya la Orden de los Descalzos, en 1950 y 65, después del Concilio Vaticano II, se relajan un poco estas normas, pero hay un movimiento interno que es el de la Madre Maravilla, Santa Maravilla de Jesús, que pide a la Santa Sede que se observen dos tipos de constituciones. Las constituciones del 90, que son anteriores al Concilio Vaticano II, y del 91,
que son posteriores. Este monasterio de aquí, de San José del Carmen de Guadalajara, es uno de aquellos que vive según la norma a la Madre Maravillas, anterior al Concilio Vaticano II. Ellas eligen vivir como antiguamente, vivir en pobreza, en castidad y obediencia, pero también observando una rigurosidad en la regla. No son ni más, no son ni menos, son simplemente una forma carismática de vivir la forma carmelita. Ellas tienen ahora un gran grupo de vocaciones. Aquí en este monasterio, por ejemplo, hay casi 15 hermanas españolas y hay 6 hermanas peruanas. Una de ellas también es mexicana. Es decir, la vocación es un principio de misterio de Dios. Como diría San Agustín, si lo comprendes no es Dios. Pues bien, por eso hoy celebramos esta forma de vivir la vida carmelita, de vivir en obsequio de Cristo, imitando la vida de la Santísima Virgen en un monasterio que ellas llaman Palomarcico, donde ellas viven en oración, en fraternidad, en servicio, pero también en un gran apostolado. La Eucaristía, el torno de la portería, la comunicación con los demás. Es lo que llama a la juventud a vivir este desafío espiritual. Vivir en el obsequio de Cristo no significa estar aislado del mundo, al contrario, estar más animado a las cosas del mundo para pedir por ellas. El Papa nos pedía hace unos días una jornada de ayuno y oración. Pues nuestras hermanas siguen viviendo estas jornadas, estas formas de ser religiosas contemplativas desde su propia austeridad, característica de ser carmelitas descalzas. En una palabra, vivir como la Virgen María y vivir para Dios en estos muros. Es descabellado, ¿verdad? Vivir hoy en día así, pero esos son los efectos que el Espíritu Santo tiene sobre nosotros. Vivir en la clausura, en la vida misionera, en la vida de predicación, en la vida familiar, son las formas que Dios tiene para llamarnos hacia Él. Por eso, amados hermanos, celebremos también que el Señor siga hablando a través del tiempo, de las personas, para hacer su obra y vivir como en este Carmelo, en el Carmelo de San José de Guadalajara, donde viven hermanas nuestras, mujeres como tú y como yo, que sienten, que viven, que padecen, pero que también responden a esa voluntad de Dios a pesar de no comprenderlo, sino de sentirlo. Que el Señor sea alabado en nuestras vidas, en nuestra oración, en nuestra contemplación, en lo poco que somos y en lo mucho que cada uno es para Dios nuestro Señor. Demos gracias a Dios desde este Carmelo de San José y digámosle a la Madre del Carmelo: flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar.